Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción, que transmitimos a través de la multiplataforma, televisión, radio y web, y a nivel mundial a través de nuestras redes sociales. Bienvenido, ingeniero Celso Sotomarino. Antonio, es un placer como siempre. Ahora estábamos conversando un poco antes de este programa y estaba haciendo memoria del viaje nefasto de la ministra Mirta Vázquez por las minas del Perú, clausurando minas y haciendo cosas que al Perú le costaron décadas de concentración y esfuerzo profesional y patriótico para que atraer inversiones importantísimas al Perú. Y esta persona, que quiero, porque se trata de una dama, quitar cualquier adjetivo terrible que se me venga a la mente para calificarla, pero fue en una semana a malograr un esfuerzo de 30 o 40 años de profesionalidad en el Perú y de concentración empresarial y de concentración política y de todas las concentraciones de esfuerzos de gente que con el mejor de los patriotismos y con las máximas discrepancias en lo político nos llevamos bien para hacer progresar el Perú. Eso es democracia y eso es lo que el Perú tiene que hacer. Si para hacer progresar tenemos que conversar, perro, pericote y gato, conversemos. Pero cuando se tiene en el Parlamento a los discípulos de Abimael Guzmán dictando cátedra parlamentaria, entonces estamos por el mal camino, porque la evidencia es asombrosamente suficiente y asombrosamente imprevista de que alguien de esa estirpe, de esa naciente, de esa procedencia podría alguna vez ser un parlamentario. Justamente de eso se trató, ese tema se trató en la celebración del Día del Minero del Bicentenario en el Congreso de la República, donde invitamos justamente con esa vocación, con esa intención, a todos los sectores privados y públicos inmersos en esta problemática para, de una manera inteligente, de una manera académica, de una manera técnica, poder superar todos estos problemas. Por eso que, por ejemplo, en el programa, en el mismo Congreso, y agradecemos pues al congresista Carlos Enrique Alba, que es presidente de la Comisión de Energía y Minas, que nos haya pues facilitado y dio la oportunidad para poder desarrollar justamente del tema pues de estrategias de competitividad y sostenibilidad de la minería para el desarrollo del Perú, que fue pues coorganizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de La Libertad, cuyo decano es el ingeniero César Benítez Laportilla, que estuvo presente y participó activamente en este evento. Y también en esa misma línea nos satisface de que el representante del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Keimer Dolmos, director general de Minería, pues nos haya sorprendido con una conferencia, o sea, de parte del Estado, pues totalmente positiva, lo que se debe hacer pues para aprovechar nuestra minería. De igual manera, el señor Roca de la Sociedad Nacional, José Roca de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en esa misma línea, pues dio aportes fundamentales de cómo se debe alcanzar la sostenibilidad y la competitividad. Igualmente, el representante de la pequeña minería, Luis Garrido Maza, pues nos dio también otra cátedra
cómo se puede resolver el problema de la pequeña minería y de la minería informal en el Perú. Y en la parte académica, el doctor Jorge Soto, director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Mayor de San Marcos, también se acopló a estas propuestas. Y finalmente el ingeniero Víctor Govis Colchado, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, redondeó las ideas y lo que se debe hacer en forma conjunta, en forma armónica, pues la solución a la minería para que sirva al desarrollo del Perú. Permíteme que te diga algunas cositas respecto de este evento. Un evento en el Congreso de la República. Un evento con los exponentes más caracterizados del sector minero del Perú. Un evento donde se discute sin limitaciones, donde cualquier tema es válido, donde las necesidades de los sectores macro, medio, micro económicos son respetados, son acatados, son discutidos con tecnología, con propiedad. Y ahí interviene Govis. Y este personaje lo quiero señalar como alguien que está ganándose mi admiración cada vez más. Me parece que Govis, respetando antecedentes, es un caso casi difícil de describir, de explicar, porque de verdad es de un talento tan lúcido, de una capacidad comunicativa tan clara, tan admirable, que todos estamos convenciéndonos cada vez más de que estamos frente a un gran líder de la minería del Perú, y así debe seguir, y ojalá su porvenir en este país se vaya aclarando poco más, porque esa clase de individuo y no un Castillo es lo que se necesita en la presidencia de la República del Perú. Así es, y justamente también ha servido para poder pues hacer el reconocimiento, porque estas actividades tienen dos motivos. Uno, visibilizar que el Perú y el mundo conozca nuestra minería, ¿en qué sentido? Y luego es reconocer el sacrificio, el trabajo arduo que están haciendo tanto instituciones como profesionales para poder apoyar al Perú, porque con todo el producto de este trabajo que hace la minería están apoyando, están contribuyendo enormemente con el Perú y los peruanos, con el bienestar. Yo estoy seguro de que te interpreto cuando te digo que viendo esto y describiendo lo que estamos describiendo, tú te sientes feliz de haberte convertido hace bastante rato, hace bastante tiempo, en el promotor para que esta clase de planteamientos y de ideas tengan una cabida en una vocero hacia la opinión pública, no solamente minera, general, como la explicación que dio Govis y que ya habíamos escuchado antes de Juan Julio Wish en los años 2002, por ahí algo por el estilo, y porque creo que así vamos a seguir. Creo que de aquí nadie va a poder quitarnos en nuestra persistente y en tu persistente vocación de procurar hacer que el desarrollo del Perú y el bienestar de los peruanos prevalezca como meta última, máxima y la más importante. Ese es el otro objetivo que se tiene, es porque nosotros conocemos que otra de las actitudes y objetivos que esta corriente contra la minería y contra el Perú persigue
es, por ejemplo, en el caso del gobierno, que no criminalicen, o sea, como está ocurriendo, incendian, bloquean y piden que el Estado... Auspiciados y dirigidos por nuestra primera ministra. Entonces, a eso me refería yo. Entonces, no, o sea, hasta esas normas exigen. Y otro, que no se hable de minería, que no se relieve, no se reconozca a los mineros. Entonces ellos están fomentando todo un trabajo de inanición contra el Perú y contra su principal sector. Entonces nosotros estamos yendo justamente a corregir esa intención y esa campaña que tienen ellos. Por eso que hemos reconocido pública y en el Congreso a, por ejemplo, a la compañía minera Antamina, cuyo presidente es el ingeniero Víctor Gobi. Hemos reconocido al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, al SAO del Perú Corporation, a Resemin de James Valenzuela, a Hip Leaching Ingeniería y Construcción de Manuel Ortega, al mismo congresista Carlos Enrique Alba, por ser funcionario que está promoviendo la minería. Entonces, esos son los objetivos de hacer conocer los que trabajan por la minería. Entonces, ese es el objetivo de reivindicar, ¿no?, el trabajo de la minería. Bueno, ingeniero. Lo otro, a pesar de todo, y a pesar de las circunstancias desfavorables, y a pesar de Castillo, y a pesar de la Vázquez, y a pesar de todo, la minería sigue creciendo. ¿Qué te parece? Así es, ingeniero. Entonces, a propósito, haga el resumen de las noticias. A propósito, para demostrar que la minería sigue vivito y coleando. Sí, pues, porque está estableciendo producciones que no han tenido precedente. A ver, haga un resumen rápido de crisis. Y en plena época de crisis. Entonces, no tengo a mi disposición un cuadro que lo pueda expresar claramente, pero comparamos los años del tiempo transcurrido previo a la enfermedad que nos acosa, la década anterior, los 20 años anteriores, que fueron tiempos de progresos que parecían difíciles, muy fuera de nuestro alcance, hasta que nos encontramos con un escenario de que parecía redondearse todo, que todo iba espléndido, y cae el coronavirus y nos frena. Y sin embargo, y a pesar de todo, en esos mismos años del coronavirus, en los años y medio, algo así que va de esa desgraciada situación, sin embargo, ahí mismo, en ese escenario y en este mismo año, en los primeros 3/4 del año, los primeros 9 meses del año, estamos haciendo producciones que superan las del año pasado, las del año anterior, que he superado a su vez por los de ese año y así sucesivamente. Ahí está la prueba total de que la minería, pues, es el bastión de la reactivación. Ahora, solo me queda decirte esto. Ojalá Dios nos dé la manito y haga que este amigo Castillo, que parece no darse cuenta de sus limitaciones y de la increíble, casi criminalidad de los actos antipaís que está cometiendo, lo pudiera hacer que se vaya del poder. Sí, que se vaya por renuncia y por desprecio de la gente. Así es, bueno. ¿Tú crees que eso es muy raro? No, eso viene. Eso viene Por y el propia gravedad. El vaticinio es que si ahora el Parlamento traicionó su oportunidad de sacarlo o de por lo menos ponerlo en el debate público, esa oportunidad volverá a darse con menos actores dispuestos a defender lo indefendible. Así es, ingeniero. Bueno,
Vamos a concluir con esta introducción e informando pues las actividades que hemos desarrollado por el Día del Minero. La segunda actividad fue el cuarto simposio sobre geología, minería y metalurgia del oro. Vamos a comentar un antecedente nada más de este evento que estamos retomando. El año 1986 se desarrolló el primer simposio sobre este tema. Y la producción en ese entonces en Sudamérica era pues de Ecuador 15 toneladas, Colombia 36 toneladas, Brasil 60 toneladas, Bolivia 12 toneladas, Chile 45 y Perú 6 toneladas, el último. Entonces, bueno, y empezamos la campaña y hasta que hemos llegado pues a cuarto lugar del mundo, primeros en Latinoamérica, y un momento en valor de exportaciones en los 90 superó al cobre en valor, en un momento. Bueno, esto ahora hemos retomado y agradecemos a los expositores que han pues también ha sido realmente pues de un aporte valiosísimo académica y científicamente, como el ingeniero Carlos Villachica, el doctor Miguel Cardoso, el ingeniero Enrique Garay, el ingeniero Roy Cova de Terán de Poderosa, el ingeniero Héctor Barrionuevo de la Sociedad Geológica del Perú, después de Ronald Mantilla de Retamas, el ingeniero Arturo Aguilar, Córdoba Aguilar de la Universidad de Piura, el ingeniero Arturo Bernstein del Colegio de Ingenieros de Metalurgia, el ingeniero Juan Muñiz, entre otros. Entonces ha sido realmente pues un menú completo y fructífero la celebración del Día del Minero. Bueno, vamos a pasar a la entrevista que el ingeniero Mario Cedrón le hace al ingeniero Ángel Tovar de Epiroc. Veamos. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión con el ingeniero Ángel Tovar, gerente general de la empresa Epiroc. Soy el ingeniero Mario Cedrón y el tema que vamos a tratar en esta ocasión es el de la innovación en minería. Epiroc es uno de los principales proveedores de maquinaria y servicios para la minería mundial. Nos encontramos en sus instalaciones y el ingeniero Ángel Tovar es ingeniero de minas, graduado en la Escuela de Minas de Madrid de la Universidad Politécnica, con una amplia experiencia a nivel mundial, con quienes vamos a intercambiar algunos conceptos. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es la importancia de la innovación en la minería moderna? Gracias, Mario. Gracias primero por la invitación para conversar el día de hoy. La innovación es aquello que nos va a permitir avanzar en la dirección de una minería cada vez más sostenible. ¿Qué entendemos por una minería cada vez más sostenible? Aquella que tiene respeto y que considera en todas sus actuaciones, por un lado, las personas, por otro lado, el medio ambiente o el planeta y por otro lado, la productividad. Si tuviéramos que definir en un conjunto cómo se alinea la innovación, es en hacer cada vez una minería más segura, una minería en la cual las personas trabajen más en coordinación con su entorno, más en coordinación con la convivencia entre lo que es la explotación minera y su vida personal y familiar, y por otro lado el que el aprovechamiento de los recursos sea de una manera cada vez más integral. De esa manera tendremos un mayor respeto hacia el medio ambiente y la minería será definitivamente más sostenible. Muy bien, muy interesante. ¿Y cuáles en tu concepto son las tendencias actuales en lo que es innovación en minería? Las tendencias de innovación en minería van, en mi opinión, por cuatro grandes áreas de desarrollo y de investigación.
La primera de ellas es la digitalización de procesos. La segunda, de la que vamos a hablar luego un poquito más también en detalle, es la interoperatividad, la automatización y en su conjunto, con diferentes variantes, el área de sostenibilidad. O también podemos concretarlo, por ejemplo, en la electrificación de operaciones mineras. Si tomamos cada una de ellas de una manera real, vemos que los límites entre uno y otro concepto no son nítidos, sino que son difusos. Por un lado, la digitalización es recibir información en tiempo real para poder tomar decisiones inmediatas que nos permitan pues mejorar los parámetros de sostenibilidad de los que hemos mencionado anteriormente. Por otro lado, la automatización tiene como objetivo principal, por un lado, el hacer menos dependiente del conocimiento de las personas la actuación de esas máquinas. Además, y sobre todo, el alejarlas de las zonas de riesgo y ponerlas a trabajar en lugares en que sean de una manera más cómoda para ellas. La interoperatividad es buscar un concepto integral de gestión de la mina. En un primer momento estamos hablando de máquinas individualizadas o de personas individualizadas. En el caso de las máquinas, el siguiente concepto ya es trabajar con el concepto de flota. Ya no son las máquinas individualizadas, sino un conjunto de todas ellas. En el tercer momento ya ni siquiera estamos hablando de máquinas del mismo tipo que trabajan de una manera coordinada, sino máquinas de diferente tipo que se coordinan en un mismo objetivo. Es decir, estaríamos coordinando las operaciones, por ejemplo, de perforación con las operaciones de carguío y con las operaciones de transporte hacia mina. Y por último, el tema medioambiental, el tema de sostenibilidad desde el punto de vista de medio ambiente. Una gran tendencia es justamente la electrificación de la minería. El concepto básico es ir eliminando paulatinamente la utilización de combustibles fósiles, con las siguientes consecuencias. La primera es un respeto, lógicamente, al medio ambiente, crear un ambiente de trabajo más cómodo para las personas. Incluso sabemos que uno de los principales conceptos dentro de la minería de interior y uno de los principales costes también es el tema de la ventilación, poder reducir mediante la utilización de máquinas, por ejemplo, eléctricas a baterías, el nivel de emisiones y de esa manera poder tener ahorros significativos en el tema de la ventilación de la propia mina. Epiroc es el nombre actual de lo que era la división de minería y construcción de Atlas Copco, una empresa de origen sueco a nivel mundial, más que centenaria, y que en el Perú lleva 71 años este año. 71 años. Y a lo largo de su historia ha hecho muy importantes aportes a lo que es la innovación en minería. La pregunta es, en la actualidad, ¿cuáles son esos aportes que Epiroc está brindando a la minería moderna y en específico a la minería peruana? Ha sido un amplio camino, como bien has mencionado, para llegar a la situación en la que estamos ahora y hacia dónde estamos evolucionando. En el primer lugar, identificamos que esas 4 tendencias que hemos mencionado anteriormente eran realmente la base en el que la industria minera debía caminar. Allá por el año 99 comenzamos con procesos de diferente nivel, buscando la utilización cada vez mayor de procesos de automatización. En un primer momento hablábamos de algunas funciones autónomas. En un segundo momento se empezó a trabajar en operación remota, operación mediante mando en el que el operador no tuviera que estar dentro de la mina, y ya posteriormente pues, procesos completamente autónomos, es decir, máquinas como la que tenemos a nuestra espalda, en la que tú programas la malla de perforación y la propia máquina toma las decisiones de cuál es el desplazamiento óptimo para realmente buscar la mayor eficiencia, productividad en esa operación. Intermediamente, o de manera intermedia, cuando hablábamos del tema de la operación remota, hay operaciones en minería, por ejemplo, de superficie,
como es el pre-splitting o el precorte, en el que por la propia incertidumbre que tiene la geología del lugar en que esa máquina debe perforar, existe un cierto riesgo para las personas de que haya pues, básicamente un hueco, por ejemplo, dentro del terreno. Si tú llevas a cabo esa operación de una forma remota, estás evitando que la persona esté en la, digámoslo de alguna manera, la primera línea de fuego. Si hubiera algún elemento que perturbara la estabilidad, por ejemplo, de la zona en la que la máquina está trabajando, el operador estaría a salvo al no estar dentro de la zona de influencia. Otro de los grandes ámbitos en los que estamos ahí trabajando también es en el tema de la interoperatividad. ¿Qué entendemos como tal? Las máquinas de PIROC están dotadas de unos sistemas de control, lo llamamos los RCS, en el cual vamos ya por la quinta generación de los mismos. Esos sistemas lo que están permitiéndonos, junto con el CERTIC, es obtener datos cada vez en tiempo más real, digamos, o cada vez en tiempos más cortos, sobre cómo la máquina se está desenvolviendo. Esos datos se transmiten, se recogen, se procesan y de alguna manera permiten prácticamente en tiempo real tomar decisiones y llevar a cabo mejoras. Digitalización. Podemos ver perfectamente cómo es una nueva sala de control, una sala de control actual de este tipo de máquinas. Estamos viendo paneles en las cuales esa información queda reflejada en gráficos, ves perfiles, por ejemplo, de utilización, ves zonas de valle en las cuales tienes oportunidades de mejora en el tema de utilización de los recursos. Todo eso te va a permitir en un determinado momento mejorar tu operatividad y tener un proceso de toma de decisiones más optimizado en ese punto. Por último, y es un proceso que se está desarrollando actualmente a una velocidad amplia también, el tema de la utilización de equipos a baterías. Los equipos a baterías, como he comentado anteriormente, van a permitir primero ir alejándonos paulatinamente de la utilización de combustibles fósiles dentro de la mina, con diferentes tipos de impactos. En primer lugar, tenemos el impacto de la calidad del ambiente en el que las personas están trabajando. No es lo mismo pues, tener sistemas en los que hay emisiones de gases que realmente pues, prácticamente un equipo que no genera ningún tipo de emisión al exterior. El objetivo realmente es tener unas emisiones cero. En segundo lugar, ese tipo de elementos a la larga son más sencillos de mantener también, porque tienen menos elementos móviles. Un motor eléctrico es mucho más sencillo de reparar, de mantener, que motores de combustibles fósiles, motores diésel, con lo cual podemos tener incluso ahorros a la larga considerando total coste de operación. No únicamente la inversión inicial, que evidentemente es en este momento ligeramente más elevada que los equipos convencionales de combustibles fósiles, pero sí a la larga tener ahorros considerando total cost of ownership de la máquina. El siguiente elemento en el que estamos trabajando es en la coordinación de flotas. Como he comentado antes, tú no puedes considerar la máquina individualizada. Tú cuando defines en un perfil minero qué tipo de flota tienes que tener y qué componentes tienes que tener, cuanto mejor coordines que aquello que tú estás perforando y volando se recoja de la mejor manera y en periodos más cortos mediante la pala cargadora. Vaya esa pala cargadora y descargue sobre un camión, por ejemplo, y salga al exterior, cuanto mejor lleves a cabo esa coordinación vas a tener ahorros sustanciales en la utilización de los recursos. Fantástico. Entiendo que acá en las instalaciones de PIROC en Lima tienen ustedes ya implementada una sala de control. Así es. Creo que sería fantástico si la pudiéramos visitar un momento. Vamos a pasar ahora mismo a verla. Para nosotros ha sido un éxito poderla llevar a cabo la implantación en los últimos tiempos, porque realmente lo hemos hecho en tiempo de pandemia. Es decir, incluso con las limitaciones que ha tenido los desplazamientos que hemos tenido que vivir en el país durante los últimos meses, hemos sido capaces de instalar esta unidad de control, o esta sala de control local,
en la cual, con el permiso de nuestros clientes, podemos perfectamente acceder a lo que están llevando a cabo nuestras máquinas en tiempo real en las operaciones mineras. Esa captación de datos, transmisión prácticamente en tiempo real, nos permite analizarlo y aconsejar a nuestros clientes potenciales medidas que puedan mejorar su productividad o la eficiencia de la utilización de los recursos. Vayamos entonces a ver la sala de control. Excelente, Mario. Gracias. Estamos próximos a este fin de año, vamos a celebrar, ingenieros, los 20 años de nuestro programa Minería y Energía en Acción, que nunca dejó de transmitirse ni una semana. Entonces, revisando nuestros archivos y en acolación a las necesidades de una visión actual, encontramos esta entrevista del 2002 al sacerdote economista, en ese entonces era decano de la Facultad de Economía de la Universidad Pacífico, el padre Juan Julio Witsch, donde usted le hace una entrevista como si su utilidad fuera pues actual, y coincide con todo esto de Víctor Gobi, de sus planteamientos. De esta manera vamos a proceder a dar paso a esta entrevista. ¿Qué prueba, no, este trabajo del programa durante 20 años? Es la entrevista del ingeniero Celso Sotomarino al economista y sacerdote Juan Julio Witsch, que ya nos ha dejado este mundo. Veamos. Revisando en nuestros archivos encontramos algo que es totalmente vigente. Parece que la inteligencia tiene vigencia más allá del tiempo. Juan Julio Witsch nos hizo una entrevista respecto a la realidad minera y de producción en el Perú. Véanla, porque es de una actualidad sorprendente y sobre todo viniendo de un sacerdote. De paso, Juan Julio, te deseamos la más exitosa y pronta mejoría. Como sociedad, como sectores productivos, ¿qué se puede esperar de cada uno? Ha habido dos esfuerzos en los últimos 2 años que quisiera mencionar. En el año pasado, comienzos del año pasado, 2001, con el presidente Paniagua, se elaboró una carta de navegación que se anunció y se hizo. Más de 100 técnicos peruanos, yo trabajé allí en esto junto con excelentes compañeros, amigos profesionales peruanos, una carta de navegación de sugerencias de política económica en todos los sectores productivos e incluso en aspectos como, por ejemplo, el Poder Judicial, el Congreso, la Seguridad Nacional. Esto se presentó a los candidatos en las elecciones del 2001. Y lástima que no ha sido suficientemente conocido y discutido. Está en Internet o estuvo en Internet. Diría que a los peruanos, con todas las cosas buenas que tenemos, pero tenemos que avanzar en unos cuantos puntos. Primero, pisar más en la realidad, la verdad. Vivimos muy engañados. Nos autoengañamos, nos ilusionamos, nos engañan, nos prometen, tenemos... Está bien, pero seamos realistas y todos hagamos un esfuerzo por afirmarnos en la verdad. Segundo, son 3 puntos. Segundo, solidaridad. Solidaridad, que es tomar conciencia de que somos un todo los peruanos. No es solo la costa, no es solo la sierra, no es solo Lima, provincias, no es solo la minería o la agricultura o los servicios o el comercio, en fin. Somos un todo los peruanos y tenemos que sentirnos animados y al mismo tiempo responsables del conjunto. Formamos al Perú. Y luego yo diría, afirmémonos en la democracia. Que el Perú nunca ha sido un partido democrático de verdad, porque siempre o hemos estado
con la ominosa cadena. Un poco ha habido la Hablando Pax del himno Romana nacional. también. Tiene espacio, Y estás de acuerdo conmigo, tranquilidad, ¿no? sí, o caudillos que se han ido sucediendo, pero que los peruanos seamos ciudadanos. ¿Nos explicas un poquito el rol que en este caso y en esta explicación deben jugar el gobierno y toda la sociedad frente a la producción? Por supuesto. El gobierno peruano que queremos tener conforme a nuestra Constitución es un gobierno que sea promotor, que sea regulador y que sea subsidiario en el sentido auténtico que Sí, claro. conoces muy de bien. mi propio tema. Quiere decir que lo que puede hacer una instancia inferior no lo haga el Estado. Lo que puede hacer un gobierno regional, que lo haga el gobierno regional y no el gobierno central. Y lo que puede hacer un gobierno local, que lo haga el gobierno local. Y lo que puede y debe hacer la sociedad civil, que lo hagan. Que no tengamos un papá Estado autoritario inevitablemente, porque es la instancia máxima y casi única, y que cada uno asuma sus responsabilidades. Con este tipo de Estado, creo que se responde el primer paso, el primer enfoque fundamental a esta pregunta. El gobierno no lo puede ni lo debe hacer todo, Dios nos libre, pero sí tiene un rol fundamental que cumplir e insustituible, que es precisamente promover la igualdad de oportunidades, el acceso a la igualdad de oportunidades, para que nosotros, los ciudadanos, podamos trabajar y competir. Este es un programa minero, ¿sabías, no? Sí. ¿Qué tal si entramos un poquito Conociendo al ingeniero Celso Sotomarino y con este hermoso... Con la fondo. minería y la energía son las principales actividades económicas efectivas o son entre las principales, ¿no?, que sostienen al país. ¿Cuál debe ser la actitud del gobierno y de la sociedad frente a este sector? Promoverla. Energía. Promoverla. Pero tiene sus características. Primero, casi esquemáticamente, ¿no? El Perú es un país privilegiado en recursos mineros y energéticos, no solamente hidrocarburos, gas, sino también hidráulicos, para energía. Pero tiene esta característica, necesita fuerte inversión. Estamos hablando de centenares o de miles de millones Sí, de decenas dólares. de miles de millones realmente. No así, por ejemplo, pues la manufactura, el turismo o la misma agricultura. Entonces hace falta mucho capital. Ese capital tiene que venir de ahorro interno y de ahorro externo, inversión extranjera. ¿Qué debe hacer entonces para responder esa pregunta? Abrirnos a la inversión extranjera, con cuidado, con un diseño de Plan Nacional de Desarrollo, pero invitar al capital extranjero que aporta los fondos necesarios y la tecnología más adecuada. También hay que tener cuidado con deterioros posibles al medio ambiente, con equidad social en remuneraciones y a veces cosas que no captan pues los inversionistas extranjeros. Viene una firma extranjera y se pone, la minería está en la sierra, Sí. y muy alta generalmente, rodeado de zonas muy pobres y aisladas. Que se den cuenta de eso, porque tienen que tener un impacto social en la región. Ya lo van comprendiendo, pero un poquito tarde, ¿eh? Pero están trabajando muy fuerte ahora en este tema. Algunos, sí. Sí. Algunos ciertamente. Además, la minería moderna está aplicando nuevas tecnologías. Sí. No es la minería que conocimos cuando éramos algo jóvenes en la década del 60 y que practicó la Southern, con todo respeto a la Southern y otras en Cerro de Pasco, incluso en décadas anteriores. Esto va mejorando, que se sepa la verdad, que no sigamos manteniendo prejuicios, mitos, muchas veces falsos e injustos, y que promovamos una minería moderna, con tecnología limpia y con efecto redistributivo, no solo en las exportaciones para el bien del país, sino en el mismo desarrollo humano de la sociedad. El mismo ordenamiento legal ahora y la actitud del Ministerio de Energía y Minas y la manera como lo han tomado las empresas mineras conduce al hecho de que
esto está siendo así. Verdaderamente, siento mucho que el tiempo se nos fue, pero te agradezco mucho. Para mí ha sido gratificante tenerte aquí en el programa y estoy seguro que la gente que nos ve también nos va a dar las gracias por haberte invitado. Gracias, Celso. Sin embargo, Juan, para terminar siempre yo dejo la última palabra a mi invitado. Yo diría que en este momento difícil con lo cual empezamos este programa, económico, social, político, los peruanos pongamos esta insistencia en la verdad y en la solidaridad. No pensemos que somos cada uno lo único, su grupito, su sector, su gremio, su partido político. No, solidarios en la verdad. Y esto es muy importante, que respetemos al Perú verdadero y que respetemos a las personas que somos el Perú. Juan, muchísimas gracias. De esta manera vamos a proceder a presentar los especiales del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú en estos sus 78 años de existencia, de fructífera existencia. Veamos. A continuación presentamos un resumen de los tradicionales jueves mineros organizados por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ahora de manera virtual. El tema que se abordó fue el futuro de la minería en el Perú, analizando la propuesta del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, expuesta por el ingeniero Víctor Gobi, su presidente. Veamos. Bienvenida a una nueva edición del Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas. El día de hoy nos complace en presentar la conferencia El futuro de la minería en el Perú, analizando la propuesta del Instituto de Ingenieros de Minas. Ya se ha hecho una propuesta en el Jueves Minero pasado. Hoy día, de alguna manera, vamos a volver sobre el tema, pero con un panel de expertos de muy alto nivel que nos van a acompañar. Vamos a tener en el panel a Paola Bustamante, ex ministra y además con mucha experiencia en el tema social minero, con el corredor minero, a Waldo Mendoza, ex ministro, profesor de
la Universidad Católica, reciente exministro, quiero decir, y profesor de la Católica. Y al señor Milton von Hesse, también exministro y exministro de Agricultura, actual director de Videnza junto con Paola, y también con mucha experiencia en el campo de las propuestas para hacer el desarrollo territorial. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer a nuestros auspiciadores que nos permiten llevar cada jueves este programa de los Jueves Mineros. En principio, a ABC Dust Technologies Corporation, a Calidra, Hudbay Perú, Goldfields, Cerro Verde, Minera Poderosa, Komatsu Mitsui, Southern Perú e Ingetrol, los auspiciadores de los Jueves Mineros durante el año 2021. Esperemos que el próximo año tengamos más auspiciadores, tengamos a estos y a algunos otros más. También quisiera hacer un llamado a los jóvenes que participan en el Jueves Minero para participar en la onza de plata del instituto. Y ya cerrando el año, con los clasificados vamos a entrar a la selección de la onza de oro. Es decir, el ganador de ganadores tendrá un premio equivalente a una onza de oro. Ahora, invito al ingeniero Víctor Govitz, quien iniciará su presentación para luego intercambiar ideas con los representantes del panel. Adelante, Víctor, por favor. Muchas gracias, Carlos, y me uno a la felicitación y el saludo al panel que me acompaña. Son 3 personas, 3 profesionales con mucha experiencia en el campo y mucha experiencia en políticas públicas. Y la presentación que voy a abreviar, porque la hemos visto ya la semana pasada, trata justamente de como Instituto Ingeniero de Minas, como gremio profesional que cumple 78 años, de formular una propuesta que sume, que no se quede en el diagnóstico y que trate de generar discusión. Discusión en este caso con personas, como dije, con una extensa y reconocida experiencia en políticas públicas. La siguiente lámina, por favor. Me han pedido que no cuente los mismos chistes, así que voy a hacer el esfuerzo de que nos pase eso. ¿Qué pasa? Hay una suerte de dicotomía, ¿no? La industria minera fundamentalmente se desarrolla en la zona altoandina, y en la zona altoandina tenemos territorios, tenemos población que vive, digamos, con una densidad poblacional mucho más baja que un centro urbano, y por otro lado, por la ubicación remota, tiene baja conectividad con los mercados, y eso hace que en general sus actividades económicas sean de baja productividad. Y esa baja productividad genera menores ingresos, el sitio remoto, poca presencia del Estado, y se configura una situación que está claro que tienen un índice de desarrollo humano menor, ¿no? Y eso lo entendemos y explica las urgencias de corto plazo de solución, y obviamente en algunos casos expectativas más altas de las cuales la empresa minera o el propio Estado puede cumplir. Y por otro lado, las empresas mineras, dado los niveles de inversión asociados, necesitan una perspectiva de mediano a largo plazo. No es un negocio que puede tomar una decisión de corto plazo. Cualquier decisión que tome va a implicar un compromiso durante la larga vida del negocio. Y por lo tanto, por los montos de inversión y por los plazos, requiere certidumbre, ¿no? La incertidumbre genera fuga de capitales o postergación de inversiones. ¿Qué hacer con estas dos perspectivas que aparentemente son distintas? Creo que son entendidas ambas y tenemos que encontrar un punto común. Y el punto común creo que se tiene, que es todos reconocemos que tenemos que cerrar estas brechas socioeconómicas, y ese cierre se puede hacer con la ayuda de la industria minera, que tiene una presencia en esos territorios de mediano y largo plazo. Porque las soluciones de cierre de brechas no son de corto plazo, no son con un decreto, no es con una cabalgada, es más que eso, ¿no? Se requiere un compromiso de mediano y largo plazo, no es una impronta. ¿Y cuál es la herramienta que creemos que es lo que queremos desarrollar el día de hoy y debatir? Es tratar de reflexionar y tener
planes de desarrollo territoriales concertados con un diálogo intercultural que nos permita desglosarlo en planes de acción, en proyectos, para lo cual necesitamos una gestión pública madura, ¿no? Como lo tenemos en varios sectores del sector público en el Perú. La siguiente lámina, por favor. Y en general, este desarrollo concertado necesita tres componentes: necesita planificación, necesita recursos financieros sin duda y necesita capacidad de gestión, como hemos dicho. La siguiente lámina, por favor. En el tema de planeamiento, ahí lo que ustedes ven es de izquierda a derecha, hay en el Perú planes nacionales y estratégicos a nivel de país, competitividad y productividad e infraestructura, planes sectoriales. A nivel regional, lo mismo al centro, planes, ahí ven el ejemplo de Cajamarca, Purímac, y también a nivel local. Lamentablemente son documentos que no conversan entre ellos y que claramente no han sido, la ciudadanía no los ha adoptado. Entonces ahí hay un esfuerzo importante de que sean documentos articulados, actualizados, y que la ciudadanía los conozca y sea el punto de partida de tomarle cuenta a nuestras autoridades. La siguiente lámina, por favor. Hablando también de planeamiento, como dije al inicio, el foco, en el cual todos coincidimos, tiene que haber un foco en el cierre de brechas y, por un lado, en el cierre de brechas que existen en cada territorio y, por otro lado, en analizar las potencialidades de cada piso ecológico. No es lo mismo una zona altoandina que está a 4.500 metros de altura que una zona altoandina que está a 3.500 metros de altura. Esa diferencia es notable y la potencialidad productiva, la potencialidad de integrarse con un producto al mercado es distinta. Entonces, ese nivel de detalle, ese nivel de granularidad es clave para poder desarrollar un plan que sea sostenible en el tiempo y que a lo largo del plazo no dependa del sector minero. El sector minero es una suerte de ventana de oportunidad para el país, es una suerte de ventana de oportunidad para el territorio, donde está el área de influencia, de la operación, que debe permitir esto que estamos diciendo, cerrar brechas y a su vez desarrollar el potencial productivo no minero que se requiere para que sea sostenible en el tiempo. La siguiente lámina, por favor. Eso es en lo que es el primer concepto, que es planeamiento. Se requiere planeamiento. Lo segundo es que se requieren recursos. Y esta lámina lo que trata de resumir es que recursos han existido. Estos es los recursos que ha generado el sector minero en los últimos 20 años, del 2001 al 2020. Es una cifra acumulada. La cifra acumulada nos da 127.000 millones de soles. Y si entendemos que la mitad de ese número en términos generales es canon minero, la siguiente lámina, por favor, está claro que se han transferido, al lado izquierdo, lo pueden ver, se han transferido, por lo menos en el 2005-2020, porque los años primeros fueron muy pocos, 60.000 millones de soles. Y ahí está la distribución entre gobiernos regionales y locales. Y a la derecha una suerte de ejemplo de tres regiones que son representativas del Perú, ¿no? En términos mineros: Ancash, Arequipa y Cajamarca. Entonces, una primera reflexión es, han habido y existen fondos importantes, pero sin embargo la población no logra enganchar y ver que esos fondos se trasladan en reducción de brechas y en mejora de bienestar. La siguiente lámina, por favor. Esta es otra manera de ver la información. Esto lo hemos hecho con el CCD de la Universidad de San Martín. Es un poco una reflexión. ¿Qué pasaría si el portafolio de proyectos mineros, que son casi 60.000 millones de dólares, que está al lado izquierdo, y que está a lo largo, en general, de todo el territorio nacional, se convirtieran en operaciones mineras? En conclusión, lo que son los 60.000 millones de soles que hemos mencionado, 2005-2020, se duplicarían. Ese es el tamaño. Es una manera de ver el impacto que tendría el desarrollo de este portafolio de proyectos en un stock de fondos públicos directamente vinculados a las áreas, a los territorios mineros, con el objetivo de cierre de brechas. La siguiente lámina, por favor.
Pero está claro que a su vez que debemos tener planes de desarrollo concertados, articulados, y debemos tener los recursos financieros que los tenemos, lo tercero termina siendo igual de necesario y clave. Si no tengo una gestión pública madura y de calidad, de nada me vale que tenga documentos digamos, muy líricos, con conceptos probablemente bien intencionados, pero que no logran desmenuzarse, desglosarse en proyectos efectivos. Y si no tengo, a pesar de que tengo los fondos disponibles, no los uso o los uso de manera incorrecta para el cierre de la brecha. Este es un cuadro que ha elaborado el Banco Monetario, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y trata de medir la eficiencia de la inversión pública en todos los países de la región. Está claro que no estamos en la mejor posición, no estamos en la posición de Chile y de Panamá, y eso es un poco una de las reflexiones que tenemos que tener como país, ¿no? Y ya para concluir, y es un poco la razón de esta reunión, creemos que no somos los de la verdad, queremos debatir el tema. Creo que los gobiernos regionales, provinciales y distritales son claves. Hay organizaciones no gubernamentales pro desarrollo, creo que ellos conocen bien el territorio, han hecho reflexiones muy profundas sobre zonas altoandinas, tienen que ser parte. La academia, llámese las universidades nacionales, privadas, los gremios profesionales como el Instituto de Minas, tienen que participar. El mismo Congreso de la República, el clero, que es otra, vamos a llamarle otra entidad con un gran conocimiento del territorio, y obviamente, digamos, instituciones del gobierno central que son clave, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, el propio BCR, y finalmente esto tiene que convertirse, tiene que ser adoptado por la ciudadanía. La ciudadanía, así que con el mismo fervor que ve los partidos de fútbol y espera que Perú clasifique al Mundial, con ese mismo fervor y con esa misma atención debería tener presente de que su futuro depende de la atención con la cual elige a sus autoridades y la atención con la cual sigue los grandes montos de fondos públicos existentes y disponibles para el cierre de brechas. Eso es, sin más, eso es lo que quería presentarles, y como les dije, quería recibir el aporte, el conocimiento y sin duda las correcciones que sean necesarias de las tres personas que nos acompañan, que tienen una extensa experiencia en administración pública. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Creo que el tema va cuajando, se va discutiendo, y como bien dices, justamente los panelistas que nos acompañan son tres profesionales con carreras muy importantes en el sector público, y creo que sus opiniones van a ayudar a mejorar la propuesta que estábamos trabajando. En todo caso, comenzaríamos con Waldo Mendoza, profesor de la Católica, expositor y reciente ex ministro de Economía y Finanzas. Adelante, Waldo, por favor. Muy buenas noches con todos y con todas. Muchísimas gracias por la invitación. Nuestra economía produce anualmente más o menos 230.000 millones de dólares. Una cifra que parece grande, pero es un 0.3% del PBI mundial. O sea que somos pequeñitos y abiertos. Eso significa que lo que pasa en el mundo nos afecta un montón. La principal variable que nos comunica con el mundo es una variable que se llama términos de intercambio. La relación que existe entre el precio de las exportaciones y el precio de las importaciones. Cuando sube esta variable, muy bien para el país. Cuando baja, mala suerte. Esta variable, según las proyecciones del Banco Central de Reserva, en este año van a alcanzar su máximo nivel desde 1974. O sea, podríamos decir que el gobierno del presidente Castillo tiene mucha más suerte que todos los que antecedieron después de 1974. Buenos tiempos en la economía mundial. En el caso de las exportaciones, nuestro país exportará este año más o menos 60.000 millones de dólares.
como un 60% de esos son exportaciones mineras. Así que la contribución de la minería es importantísima. El secreto del crecimiento económico en realidad no debería ser secreto, es más o menos sencillo. La idea es que el Producto Bruto Interno, la torta nacional, crezca año tras año la mayor parte del tiempo posible. Esa torta se reparte entre los asalariados, quienes reciben un salario, entre los trabajadores informales que reciben un ingreso producto de su trabajo, entre los empresarios que reciben sus beneficios y entre el Estado que cobra impuestos. Entonces, cuando alguien nos dice que nos importa que el PBI crezca, total, eso no lo vemos. Para no verlo, esa parte del PBI que se va o a los asalariados o a los informales o al gobierno o a los empresarios, debería irse a Marte para no poder verlo. Es imposible que no podamos verlo. Entonces, no hay que... Gracias a ti, Waldo. Muy interesante la propuesta que haces y algo que parece tan fácil de entender como que el crecimiento es básico para que hayan más recursos y estos se puedan usar en desarrollo. Muchas veces hay gente que no lo ve. Y como tú dices, o están en Marte o están en algún otro sitio, pero para poder crecer, para poder desarrollarnos, es indispensable el crecimiento. Creo que ese es un componente fundamental en el análisis. Ahora les damos la palabra a Paola, que nos va a dar su punto de vista en función a su experiencia, tanto en el sector público como específicamente en el corredor minero del sur. Adelante, Paola, por favor. Gracias. Gracias, muy buenas noches, Carlos, Víctor, Waldo, Milton y todos los que nos están viendo y siguiendo el día de hoy en este jueves minero. Algunas reflexiones en función a la propuesta que está planteando Víctor en representación de la entidad, ¿no? del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Un primer tema que me parece relevante y cuando se plantea la propuesta de la planificación en el territorio, creo que es necesario efectivamente poner el foco en el territorio a través de una planificación concertada, con participación evidentemente de diferentes actores, con un gobierno regional y gobiernos locales, así como la ciudadanía, el sector privado, la sociedad civil. Sin embargo, yo quisiera dar un paso hacia atrás, ¿sí? Y hay un tema que creo que como país es importante resaltar, relevar y ponerlo en la agenda, y está vinculado con cuál es la estrategia país para el desarrollo minero sostenible y sostenible. Yo creo que ahí hay un tema que tenemos el debe, y es que se ha dejado por mucho tiempo que se avance con los procesos de desarrollo. Sabemos que la minería es un motor de desarrollo en nuestro país. Sin embargo, ¿cuánto desde el Estado se ha buscado generar las condiciones para que esto pase? Y hablo de condiciones, no solamente las condiciones favorables para una inversión privada importante, que es lo que ha traído las inversiones y ha permitido el desarrollo de la minería en nuestro país, sino las otras condiciones que saltan de un tiempo a esta parte, ya hace algunos años, que son las sociales y las ambientales. Ahora, no, muchas gracias a ti. Creo que ha sido una reflexión muy interesante y esta combinación de la ventana de oportunidad que puede generar la minería para los territorios y las variables que se tienen que mirar, ¿verdad? Cómo se mira el desarrollo, ¿no? No solamente es crecimiento, es desarrollo, y sobre todo un desarrollo que trascienda la actividad minera, que es lo más interesante. Cabe señalar que hay ejemplos valiosos en la historia económica del Perú que también podemos tomar, y es, por ejemplo, los casos de Moquegua y Tacna, dos regiones cuyo índice de desarrollo humano está a la punta del desarrollo nacional. Son regiones que sí se han demorado, han tenido mucho tiempo de minería, y creo que eso ha contribuido
al desarrollo de la región, que ya no necesariamente solamente depende de la minería, sino tiene una serie de actividades que la favorecen. La agricultura ha crecido mucho, el comercio ha crecido mucho, pero ha habido un empujón, si se quiere, de la minería, y eso resulta sumamente interesante de analizar. Bueno, creo que seguimos con estas reflexiones, hemos visto ya un poco la propuesta, el marco económico nacional e internacional y las posibilidades que hay para el tema del desarrollo territorial y la institucionalidad de la autoridad, ¿no? El reconocer a la autoridad y darle el valor que corresponde para que integren los planes de desarrollo. Ahora invitamos a Milton a conversar sobre el tema y ver en qué están pensando ahora, en qué se está pensando para poder lograr estos niveles de desarrollo y cómo el sector minero y el sector privado en general pueden contribuir al desarrollo del territorio para beneficio de todos. Ok, gracias Carlos. Adelante, buenas noches. Buenas noches con todos. Un gusto, como siempre, participar de estas discusiones. Déjenme, por favor, compartir pantalla y voy a hacer una pequeña presentación. Ahora sí. Una pequeña presentación que es de una propuesta que va muy en la línea de lo que Víctor nos ha planteado más temprano. Esta es una propuesta que toma los elementos que mencionaba Víctor: planeamiento, recursos y gestión, que están orientados a mejorar la eficiencia y la efectividad de la ejecución del gasto en regiones con miras al ciudadano, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta cantidad de recursos que mencionó Víctor se pueda transformar en mejor calidad de vida de los peruanos? Pero antes de entrar ya de lleno a la propuesta, lo que quiero hacer es partir de algo que presentó Víctor que presentó Víctor en su alocución hace unos minutos. Lo que él dijo es: minería ha generado muchísima plata. Y esa muchísima plata, la mitad del impuesto a la renta que generó se fue a los territorios donde están los yacimientos. Y eso eran como algo así como 60.000 millones de soles. Y lo que él encontró es que una primera característica es que de toda esa plata solamente se ejecutó el 60%. En otras palabras, la primera característica es que ejecutan menos de lo que deberían, ¿no? Y para simplificarlo vamos a decir que en general se ejecuta poco. Pero yo quiero ir un pasito más allá y decir que no solamente se ejecuta poco, sino que no se ejecuta bien. Aquí en este cuadro que les estamos presentando hay es un ejercicio econométrico en lo que hicimos justamente en un trabajo para la Sociedad Nacional de Minería para ver si los territorios, sean provinciales, distritales o regionales, que recibieron canon, afectaron de una manera decidida la calidad de vida de la población a través de distintos índices. Y como esto no quiero marearlos con la econometría ni con la estadística, solamente lo que les voy a mencionar es que este análisis que tomó mucha data y que procesó muchos datos, lo que muestra son dos cosas: que efectivamente los territorios que reciben canon están mejor que los que no reciben, pero es una mejora bastante relativa, porque donde se ve con un poquito más de nitidez este efecto es porque efectivamente los que reciben canon pueden construir más y entonces puede haber más acceso a agua, puede haber un poco más de escuelas, pueden haber un poco más de centros de salud. Pero cuando uno ve si toda esa infraestructura, centro de salud, escuela, redes de agua, se transforman en mejor nivel de vida,
la respuesta es casi nada. Lo que vemos es que a nivel de cambio en el índice de pobreza o en el índice de desarrollo humano o en otros, en ingresos. Sin más, les agradezco mucho, muchas gracias, que tengan una buena noche y vamos a ver un video institucional antes de terminar. Muchas gracias a todos por su colaboración, muchas gracias a todos los que han participado en este evento, que es un buen número de personas. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias al Instituto. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú cumple 78 años dedicados al desarrollo del sector minero, el país y sus regiones, impulsando el conocimiento multidisciplinario y la innovación tecnológica. Desde su fundación el 26 de noviembre de 1943, el instituto ha conseguido convertirse en un referente en temas mineros y regionales gracias al planteamiento del debate y brindando soluciones a los grandes desafíos que afronta el sector y el Perú. Es gracias a sus asociados que el instituto mantiene su compromiso con la minería, difundiendo espacios de diálogo y de desarrollo profesional como lo son los encuentros mineros, conferencias magistrales y nuestros emblemáticos jueves mineros. Además, en el 2021, el instituto ha impulsado más de 25 cursos e inició la diversificación de su contenido impulsando el idioma quechua, acercando así el conocimiento a más peruanos. Otras de nuestras nuevas iniciativas son protagonistas de la minería y las onzas de oro y plata, propuestas que recompensan el talento, intelecto y contribución de los jóvenes profesionales que se inician en el sector. Asimismo, este año logramos realizar con éxito y de manera virtual 2 importantes eventos internacionales. En primer lugar, el 12º Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, ProExplo 2021, que reunió a más de 27.000 visitantes y se consagró como punto de encuentro de exploración minera de Latinoamérica, además de ser una plataforma de exposición para proyectos y oportunidades de inversión en el Perú. Y finalmente, Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, que contó con más de 99.000 visitantes y la presencia de distinguidos ponentes, entre los que se encuentran destacados profesionales y especialistas del ámbito académico e institucional, principales inversionistas mineros en Perú y figuras importantes del acontecer nacional e internacional. Además, Rumbo a Perumín dio espacio a nuevas ediciones de Perumín Hub y Perumín Inspira, programas vitales para la innovación y los emprendimientos sociales que contribuyen al desarrollo en múltiples niveles del sector. En este año de retos para el país y la minería, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú renueva su compromiso con la promoción de la inversión minera responsable, sostenible y solidaria, fomentando el crecimiento económico equitativo y la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos. Vamos a iniciar con este informe de lo que hemos llevado a cabo por el Día del Minero del Bicentenario. En esta oportunidad vamos a hacer la primera entrega, la ceremonia de premiación de todas las instituciones y personalidades que hacen esfuerzos y han contribuido y están contribuyendo con el desarrollo de nuestra minería y del Perú. Y acá le pediré a nuestro amigo Antonio Franco que nos vaya pasando los nombres. En primer lugar, tenemos un reconocimiento al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por su notable contribución durante décadas al desarrollo de la minería en el Perú. El ingeniero Celso Solomalino hace entrega tanto al nuestro gerente Carlos de Canseco. Carlos, ¿te podemos pedir un breve mensaje? Luego.
después de tanto tiempo. Muchas gracias a los representantes del Congreso, al ingeniero Sergio Otomarino, gran representante de la minería peruana con mucha experiencia, al ingeniero Mario Cedrón y al grupo Minería. Es para mí un honor estar acá con ustedes en esta oportunidad, justo también cuando celebramos el 78 aniversario del Instituto de Ingenieros de Minas, una entidad profesional que recoge o acoge en su casa a todos los profesionales del sector, porque como se habrán dado cuenta, ya no solamente son los ingenieros de minas los que están en el sector, ahora tenemos profesionales de todo tipo, desde la sociología, la antropología, la historia, los economistas que estamos tanto, los abogados, los ingenieros mineros, están los ingenieros civiles, ahora están muy metidos los ingenieros de sistemas también, y todos están acogidos en el Instituto de Ingenieros de Minas, que viene desarrollándose y viene a actividades en torno a lo que pensamos es el gran objetivo de la institución, una minería sostenible, competitiva y solidaria. Pero eso no queda ahí. Como bien decía nuestro presidente, el ingeniero Víctor Gómez, esto es pensando en el desarrollo del país y sus regiones, porque ese es el sentido final que tiene el desarrollo minero: promover el desarrollo, el bienestar de todos los peruanos para el beneficio de todos los peruanos, y se hace esto a través de las contribuciones y ahora con una participación bastante más directa de las empresas. En todo caso, agradezco en nombre del Instituto, de sus 5.000 asociados, el reconocimiento que hoy nos hace. Muchas gracias a todos por esto. Muchas gracias, Carlos. Y a continuación vamos a hacerle un reconocimiento a la compañía minera Antamina. En el Perú tenemos grandes minas, pero además de grandes, tenemos algunas que destacan por su gestión. Su gestión no solo en el tema técnico, sino también en el tema social, y que además tenemos el orgullo, en el caso de Antamina, de ser dirigida por un peruano al que conozco desde cuando era mi alumno en la universidad. Entregamos dicho reconocimiento al ingeniero Víctor Gómez. Compañía Minera Antamina como empresa minera del Bicentenario, en mérito a su valiosa contribución al desarrollo de la minería y del Perú, con motivo de celebrar el Día del Minero y del Bicentenario de la Independencia del Perú. Lima, diciembre de 2021. Carlos Enrique Alba Rojas, congresista de la República. Ingeniero César Otomarino, director del Instituto Peruano de Ciencia de la Tierra. Ingeniero César Benítez, decano del Colegio de Ingenieros de la Libertad. Sí, quizás unas breves palabras, y permítanme darme la oportunidad de hablar en primera persona. Yo soy ingeniero de minas, como todos saben, pero aquí en la sala presente hay varias partes de mi historia personal. Estudié en el colegio Antonio Raimondi y de alguna manera estudié ingeniería de minas porque tuve la oportunidad de recibir una charla vocacional del ingeniero César Otomarino allá en el año 1980,
cuando él terminaba de ser congresista de la República, ¿no? o asamblea constituyente. ¿sí? Y luego, como ha mencionado bien Mario, mi querido amigo y profesor Mario Cedrón, me formé en la Universidad Católica en los años 80, años donde ya vivíamos con dificultad, digamos, la época del terrorismo, ¿no? la subversión, y estudiar ingeniería en minas era pues un desafío, ¿no? y éramos muy pocos alumnos. Entonces la relación alumno-profesor fue muy cercana y felizmente le he podido mantener. Entonces esa pequeña locución en lo personal nos da una idea de que sí, al final del día uno se forma por las enseñanzas, por las oportunidades, por los tiempos que uno le dedica a la siguiente generación. Y eso es algo que quiero destacar en esta oportunidad. Muchas gracias. A continuación va el reconocimiento a una de las principales empresas mineras del Perú, una de las más antiguas, si no la más antigua en operación todavía de las grandes minas peruanas, en donde además yo tuve la satisfacción de hacer mis primeras prácticas preprofesionales cuando estudiante de ingeniería de minas, y allá en Toquepala aprendí las faenas mineras, una gran escuela, y me estoy refiriendo a Southern Peru Copper Corporation, e invito a su representante, el doctor Guillermo Villalón, mi gran amigo Guillermo, gran conocedor del sector minero, a acercarse a recibir dicho reconocimiento. Bueno, se otorga el presente reconocimiento a Southern Peru Copper Corporation como empresa minera del Bicentenario en mérito a su valiosa contribución al desarrollo de la minería y del Perú, con motivo de celebrar el Día del Minero y del Bicentenario de la Independencia Perú-Lima, diciembre de 2021, congresista de la República Carlos Alba Rojas, de ingeniero Sergio Marino Chávez, director del Instituto Peruano de Ciencia de la Tierra, y ingeniero César Benito Artilla, decano, Colegio de Ingenieros de la Liga. Tenga, yo tengo la cajera. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por este reconocimiento a la economía Southern Perú. Yo les traigo el saludo del ingeniero Carlos González Rocha, presidente de Southern, que está en el extranjero, si no hubiese querido compartir con ustedes esta ya tarde, ¿no? Y coincido con lo que se ha señalado no solo a lo largo de las exposiciones, ¿no? Sino precisamente lo que señalaba tanto Carlos de Canseco como Víctor Gómez sobre el tema de cómo hacemos, la gran preocupación que tenemos, cómo hacemos para lograr legitimidad social de la minería, porque es el camino más corto para alcanzar el desarrollo y el bienestar de la población peruana. Eso es lo que tenemos que hacer, quizá un gran esfuerzo, no sé si de comunicación, no sé si de relacionamiento, etcétera, porque tenemos que desarrollar esas estrategias para que el poblador común y corriente, uno viaja a Chile, por ejemplo, ¿qué es lo que te dice el taxista en Chile? Te dice, el cobre es el salario de Chile. Nosotros tenemos que alcanzar eso como objetivo, como ese reconocimiento social, porque no es por hacer minería, es hacer minería para alcanzar el desarrollo, es hacer minería para tener mejor nivel educativo, mejor salud, mejor infraestructura y que todos los sectores económicos en el país se desarrollen. Porque ese es el objetivo de hacer minería en el Perú, contribuir al desarrollo del país. Muchas gracias.
continuación, un reconocimiento que más que a una empresa o a una institución, yo creo que es un reconocimiento personal a un ingeniero de minas que yo conocí cuando éramos muy jóvenes. Él era recién egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y que en base a tesón y esfuerzo ha creado una industria proveedora de maquinaria para la minería nacional peruana. Me refiero al ingeniero James Valenzuela. Adelante, por favor. Permítame. Es increíble, pero es una gran oportunidad. Yo le comentaba al ingeniero Víctor Boyce la estimación que le tienen a la carrera del ingeniero James Valenzuela, un emprendedor minero, como un parquetario minero y como un genio. En la universidad tenemos también varios emprendedores que están siguiendo por ahí el camino. Se otorga el presente reconocimiento a Recelín James Valenzuela como empresa y minero del Bicentenario, en mérito a su valiosa contribución al desarrollo de la minería y del Perú, con motivo de celebrar el Día del Minero y el Bicentenario de la provincia de Perú, Lima, diciembre de 2021. Carlos Enrique Alba Rojas, congresista de la República, ingeniero César Solomarino Chávez, director del Instituto Peruano en Ciencia de la Tierra, ingeniero César Benítez La Portilla, decano del Colegio de Ingenieros de la Libertad. Muchísimas gracias. Me siento muy buenas tardes, primeramente, estimados colegas. Me siento honrado de estar acá en el Congreso de la República y representando a un sector, aunque nosotros no producimos minerales, pero sí producimos las máquinas que sirven para extraer los minerales. Lamentablemente somos muy pocos los fabricantes de maquinaria en el Perú. La verdad, no llegamos así. Sí hay proveedores de otros componentes, de insumos y materiales, eso sí, hay más de 100. Y en este momento yo me siento que los represento. Quiero decir algo. La minería, desde luego, tenemos una minería de clase mundial, pero queremos que vaya inclusive más allá. Me refiero a la inclusividad de la minería dentro de la economía del Perú. Yo estoy hablando de este asunto ya hace unos meses. Por ejemplo, tengo cierta información para reflexionar. En Australia, que es un país que tiene una minería de clase mundial, el PBI de Australia es más o menos alrededor del 11%. Y el PBI de los proveedores mineros, ahí están los proveedores de servicios, los contratistas mineros, la academia, las asociaciones. En Australia, lamentablemente, no hay fabricantes de maquinaria, pero hay fabricantes de otros componentes. El PBI de esos proveedores mineros en Australia llega casi al 10%. Es decir, qué inclusiva es la minería en Australia. Más o menos 11% del PBI de Australia, pero los proveedores mineros en Australia más o menos 10%. Hicimos la misma averiguación en Chile. En Chile, el PBI de la minería también es más o menos 11%, y el PBI de los proveedores mineros llega al 7%.
Lamentablemente en nuestro país el PBI minero es más o menos 11-12%, pero el PBI de los proveedores mineros llega al 4.1%. Fíjese, entonces tenemos esta cifra para reflexionar. Tenemos que hacer más inclusiva la minería dentro de la economía peruana. Bueno, disculpen que les haya hablado de estos números, no es una queja, pero es un momento para reflexionar, ¿no? Y qué puedo decirles, muy agradecido, les he honrado estar acá. Mil gracias. Bien, no sé si tenemos en el auditorio al representante del congresista Alba, a quien debemos agradecerle el haber apoyado la realización de este evento. Parece que ya tuvo que retirarse. Oh, acá está. Acá está. Entonces, por favor, ¿es usted el representante del congresista Alba? Adelante, que queremos hacer un reconocimiento a él por el apoyo brindado. El presente reconocimiento es al ingeniero Carlos Enrique Alba Rojas, como funcionario minero del Bicentenario, en mérito a su valiosa contribución al desarrollo de la minería del Perú, con motivo de celebrar el Día del Minero y del Bicentenario de la Independencia del Perú. Aprovecho la oportunidad para, ya que está acá el representante del congresista, para alcanzarle también este reconocimiento. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de la Libertad, otorga y presenta reconocimiento al ingeniero Carlos Enrique Alba Rojas en el Día del Minero del Bicentenario por su contribución al desarrollo de la minería peruana, que le ha permitido ser distinguido en este Bicentenario de la Independencia del Perú. Trujillo, diciembre del 2021, ingeniero César Aguirre Portilla, decano, Colegio de Ingenieros de la Libertad. Ahora sí. Los sostiene los ingenieros. Ahí salen los tres. Ahí está. Ahora sí. Ya, no se mueve ahí porque va a ser la foto general. Bueno, yo voy a tomarme, con el permiso de todos ustedes, vamos a hacer un reconocimiento, pero verdaderamente a los organizadores, porque han hecho posible el día de hoy. Y que creo que lo que sábado defiende la minería, ¿no? En el programa Minería, Energía y Nación. Quiero hacer este reconocimiento al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de la Libertad, otorga y presenta reconocimiento al ingeniero Celso Tomarino Chávez en el Día del Minero del Bicentenario, por su contribución al desarrollo de la minería peruana, que le ha permitido ser distinguido en este Bicentenario de la Independencia del Perú. Diciembre de 2021, ingeniero César Benítez, decano de la Libertad. Bienvenido, señor. Otro pilar de esta lucha. El Colegio de Ingenieros del Perú otorga también reconocimiento, por favor, al ingeniero Mario Cedrón Lazuz en el Día del Minero del Bicentenario por su contribución al desarrollo de la minería peruana, que le ha permitido ser distinguido en este Bicentenario de la Independencia del Perú. Trujillo, en diciembre de 2021, ingeniero César Benítez, decano, Colegio de Ingenieros de la Libertad. Como los sábados, de ahí se paga.
no menos importante, y muy, que le digo, merecido acá, ingeniero Juan Antonio, el que ha hecho posible todo esto, y cada sábado hace posible tener una difusión de la minería. Yo creo que es loable la labor que hace el ingeniero Juan Antonio Franco. Reconocimiento. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de la Libertad, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Juan Antonio Franco Jiménez en el Día del Minero del Bicentenario por su contribución al desarrollo de la minería peruana, que le ha permitido ser distinguido en este Bicentenario de la Independencia del Perú. Trujillo, diciembre de 2021, ingeniero César Benítez, decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Este es mi discurso más corto de la minería. Me alegra tanto que hagas esta homenaje a Franco, porque yo deseo de que quien más champions en, más que todos nosotros, este equipo no es unido y no colaboramos. Ahora vamos a hacer unas palabritas del ingeniero Juan Antonio Franco. Bueno, nuestra sensibilidad realmente ha sido por el Perú, porque la minería ha sido por intermedio o sea, por dos factores que tiene importancia la minería. La minería, uno, por su propia fortaleza de ser pues la columna vertebral de la economía, y otra porque es de interés nacional. Lo que le pase a la minería nos va a pasar a nosotros. Entonces, en ese sentido, con esa visión de preocupación y de expectativa, ¿no?, hemos iniciado todo un trabajo totalmente desinteresado por el bien de todos los peruanos, porque como ahora estamos comprobando de que cuando es pues puesto en riesgo la minería, ahora recién todo el mundo a nivel nacional, internacional, los medios, los organismos, todo el mundo pues lanza el grito al cielo preocupado. Entonces nosotros ya ese sentimiento de el futuro garantizado que debía tener el Perú si se llevara bien su minería, o el riesgo que tuviera si es que se descuidara eso, pues esas eran las motivaciones, y que recién, felizmente, mentes inteligentes, organismos y todos están cerrando fila ante este riesgo. Y este sentimiento y esta visión, pues hace 35 años que tiene este Instituto Peruano en Ciencias de la Tierra, creado por el amauta Mario San Manuel Olio, David Bayón, Jorge Vargas Hernández, Felipe de Lucio, que debían definitivamente estar premiados, y los 20 años del programa de televisión, porque al descubrir el enorme riesgo que tenía nuestra minería al aparecer toda una corriente contraria, entonces se sacó a este programa de minería y energía en acción, que tiene 20 años de continua transmisión. Ni un sábado, ni una semana se dejó de transmitir este programa para hacer conocer. Nosotros creemos de que gran parte de esto, como un reportaje de Panorama, lo tomó como referencia a don Celso Sotomayor en su programa para justificar la importancia de la minería y del programa, que ha influido en que se ha ganado cierto espacio en los medios, en Lima al menos, en todos los medios, instituciones, líderes, todo se ha ganado ese espacio. Lo que falta es pues lo que nos han ganado los antes es en provincias, y eso por falta de recursos, porque se han apoderado de las provincias ellos, pero ese es el reto.
el reto del Perú, pero felizmente es gratificante que recién el Perú se ha puesto de pie a defender la minería. Ese es nuestro objetivo y nuestra causa. Muchas gracias. Muy bien, Antonio, y en realidad nuestro más profundo agradecimiento al decano departamental de la Libertad del Colegio de Ingenieros de Perú, el ingeniero César Benítez, que está entre las autoridades del Colegio de Ingenieros que sí se ha puesto la camiseta minera y ha apoyado permanentemente a nuestra actividad. Muchas gracias, ingeniero y colega. No sé si tenemos algún representante de Buenaventura o de HLC. Son todavía dos que nos tocan. Adelante. HLC, Antonio. Una firma de ingeniería, Hiprichi. El Día del Minero del Bicentenario se otorga el presente reconocimiento a HLC Ingeniería y Construcción como empresa minera y de ingeniería del Bicentenario. El mérito a su valiosa contribución al desarrollo de la minería y del Perú, con motivo de celebrar el Día del Minero y del Bicentenario del Perú. Lima, diciembre de 2021, reconocida a la República A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. Bueno, así llegamos a la parte final de este su programa, Minería y Energía en Acción, y vamos a dejar en el comentario final al ingeniero Celso Sotomarino. La minería crece, el Perú crece. Dijiste toda esa frase célebre tuya. Yo pienso que esa es una realidad. Y por eso es que nos debemos hacer un esfuerzo muy serio como el que estamos haciendo. En el caso de este programa, en lo personal, yo he procurado eludir un poco lo particular, lo ocasional, lo del día, para darle más énfasis a lo que es la contribución general para el país de la minería, tocando sus líneas generales, tocando sus actores principales, tocando
sus detractores más remarcables, digamos, porque lo malo también tiene que ser mencionado, porque es muy necio caer y tropezarse siempre en la misma piedra. Por eso es que tenemos que continuar haciendo un esfuerzo, pero la lucidez que se ha procurado poner en este programa para poder explicar quiénes somos y dónde vamos, quiero ver qué efecto produce, tengo mucha curiosidad. Efectivamente, ingeniero, desgraciadamente hay una enorme brecha de conocimiento sobre la minería del país, del líder, todo. Entonces de esto se aprovecha esta corriente malintencionada, agrede, que sorprende. Por eso que es la tarea urgente es enseñar, educar, comunicar, informar de manera descentralizada sobre minería. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa.